Esta historia comienza con nuestra protagonista Haeso durante una noche cruel y sombría. Aquel día fue testigo de una escena sacada de una película desgarradora o un drama imposible de aceptar. Frente a sus ojos, su esposo estaba entregado al cuerpo de otra mujer. En ese instante, su corazón se marchitó como una flor pisoteada sin piedad. Desde entonces, deseó con todas sus fuerzas regresar el tiempo a un momento en el que todo era diferente. Sin embargo, en lugar de enfrentar la verdad, eligió engañarse, convenciéndose de que solo había sido una pesadilla, un sueño amargo en el que su esposo la traicionaba con una desconocida. Pero la traición no terminó ahí. Su esposo no solo había roto sus votos de amor, sino que además dejó sobre sus hombros una carga pesada. Una enorme deuda que empezó a devorarla lentamente, como una sombra extendiéndose sin piedad. Cada día Haeso se ve obligada a trabajar sin descanso desde el amanecer hasta la noche, para mantener su hogar y cubrir las deudas de un hombre que no es más que un haragán y un ser despreciable. La situación se ha vuelto tan desesperante que incluso ha tenido que pedir adelantos de su salario simplemente para poder sobrevivir. En medio de su agotadora rutina, Haeso reflexiona. Observa cómo, a pesar de las circunstancias, las parejas enamoradas parecen resplandecer como si nada en el mundo pudiera opacar el brillo que los une. Quizás sea porque aún son jóvenes y se entregan al amor sin reservas, sin temor a ser lastimados. Pero su caso es diferente. Su vida parece haber perdido todo color y esperanza. A pesar de ser una mujer de 33 años todavía hermosa, Haeso vive en un infierno perpetuo al lado de alguien que ha destruido su esencia. Para su desgracia, su autoestima ha sido golpeado tantas veces que ya no tiene fuerzas para poner un alto definitivo. Las críticas constantes de su esposo han hecho mella en su espíritu. Él se burla de su apariencia desaliñada, de cómo ha dejado de maquillarse y de cuidar su aspecto como lo hacía en su juventud. Pero lo que él no sabe es que Haeso ya no puede permitirse esos caprichos. Sus ilusiones, sus deseos y hasta sus más pequeños placeres han sido sacrificados en nombre de las deudas que él, sin remordimientos, contrajo a su nombre. La relación que alguna vez tuvieron está marchita, desgastada hasta los huesos, y la rutina ha ocupado el lugar del amor que existió en otro tiempo. Haeso es consciente de que su luz se apagó por culpa de su esposo, pero en el fondo sabe que fue ella misma quien permitió que esa llama se extinguiera por amarlo demasiado, perdiéndose en el proceso. Un día, mientras Haeso trabajaba en una floristería, un joven misterioso apareció para ordenar un ramo de rosas. A primera vista, él parecía el protagonista perfecto de una novela. Guapo, enigmático y envuelto en un aura que captaba todas las miradas a su alrededor. Por otro lado, Haeso no podía evitar compararse con él. Se consideraba una figura secundaria, una de esas personas en la historia que simplemente pasan desapercibidas, sin brillo ni importancia. Aún así, ese hombre dejó una huella profunda en su mente, como un susurro que no lograba desvanecerse. Sin embargo, Haeso descartó rápidamente cualquier rastro de fantasía. ¿Quién podría interesarse en ella cuando ni siquiera el hombre con el que compartía su vida la amaba? Había perdido el interés en su esposo hace tiempo, aunque aún no encontraba el valor necesario para alejarse de él. Para su sorpresa, las visitas del joven misterioso se hicieron cada vez más frecuentes. Llegaba cada mañana a la floristería y un día ordenó un ramo con 10 rosas. Esta vez, sin decir mucho, le dejó un desayuno como propina. Un pequeño gesto que removió algo en el corazón de Haeso. No obstante, este acto de amabilidad no hizo más que sembrar dudas en su mente. Al observar su reflejo en la ventana, vio solo a una mujer desgastada, con marcas de cansancio y el dolor que acumulaba cada día.
Pensó que tal vez aquel hombre le ofrecía el desayuno solo por lástima, o peor aún como un acto de caridad hacia una desconocida abatida. Pero entonces una chispa de duda se encendió en su mente. ¿Y si realmente este joven estaba interesado en ella? Pese a esto, rápidamente se convenció de que solo estaba imaginando cosas imposibles, algo que no tenía lugar en su vida. Mejor decidió volver a su trabajo, tratando de apagar cualquier ilusión que pudiera surgir. Lo peor de todo es que a pesar de su sufrimiento, Hae-seo se aferra a su matrimonio con Min-seol. Su corazón no puede evitar aferrarse a la esperanza de recuperar los tiempos felices que compartió con él durante su adolescencia, como si esos recuerdos fueran las únicas pruebas de que alguna vez hubo algo de amor entre ellos. Lo que Hae-seo desconoce es que Min-seol no solo ha dejado de amarla, sino que se ha convertido en un parásito en su vida. Aprovecha cada oportunidad para engañarla y disfrutar de los frutos de su esfuerzo sin hacer nada por ella. Quizás en el fondo Hae-seo teme descubrir lo mucho que su vida ha cambiado, y esa esperanza que lleva en su corazón parece la última chispa que queda encendida en su relación. Pero tal vez la aparición de este misterioso joven traiga algo inesperado, algo que Hae-seo aún no puede imaginar. Fue así como el destino, siempre caprichoso, conspiró para acercar a Hae-seo con Tae-ha, el joven misterioso. Durante una tarde lluviosa, una fuerte tormenta le impidió a Hae-seo regresar a casa luego de salir de la floristería. Justo cuando parecía no haber solución, Tae-ha apareció bajo la lluvia y con una amabilidad inesperada le ofreció compartir su paraguas para acompañarla hasta su hogar. La situación le pareció surrealista, como si el cielo se burlara de ella al poner en su camino a un hombre tan perfecto cuando ya había renunciado a cualquier fantasía romántica. Sin otra opción, aceptó la oferta, aunque intentó mantener una distancia prudente. Mientras caminaban juntos, trató de aclarar sus dudas, mencionando que no quería causarle problemas con su novia. Después de todo, asumía que las rosas que compraba Tae-ha todos los días debían ser para alguien especial. Para su sorpresa, el chico confesó que era soltero. Justo cuando parecía que él diría algo más, un auto pasó a toda velocidad salpicando agua a su paso. En un rápido reflejo, Tae-ha la abrazó para protegerla, lo cual hizo que Hae-seo se sintiera aún más incómoda. Era un gesto tan amable, tan inesperado, que despertó en ella una mezcla de desconfianza y vulnerabilidad. Incómoda con la cercanía, Hae-seo le preguntó directamente por qué era tan amable con ella. La respuesta de Tae-ha fue sincera y para ella desconcertante. Quería conocerla. Lamentablemente para Hae-seo sus palabras sonaban como una broma cruel. ¿Cómo alguien como él podría estar interesado en una mujer que a sus ojos parecía no tener nada especial? Convencida de que todo era un malentendido, le pidió que mantuviera distancia y fingiera que nada había sucedido. Para su sorpresa, Tae-ha aceptó sin poner resistencia. Se despidió de ella sin una palabra más y, obediente, siguió su camino, dejándola sumida en un extraño vacío. Al llegar a casa, Hae-seo se dio cuenta de que su esposo Min-seol había olvidado el paraguas. A pesar de todo, y en un acto de lealtad que ni ella misma lograba comprender, decidió regresar al trabajo de Min-seol para esperarlo y asegurarse de que llegara seco a casa. Pensó que tal vez este gesto sería una pequeña muestra de compasión en su tensa relación. Pero lo que encontró en su camino fue una nueva herida. Allí, bajo la lluvia, vio a Min-seol caminar tomado de la mano de otra mujer. Su risa despreocupada contrastaba con la pesada carga en el corazón de Hae-seo. Y como si eso no fuera suficiente, Min-seol, al verse descubierto, negó a Hae-seo como su esposa frente a su amante, presentándola como una pariente lejana.
La humillación no terminó ahí. De camino a casa, Min-seol la destrozó aún más, insinuando que su posición social se vería arruinada si alguien llegaba a saber que estaba casado con ella. Esas palabras se clavaron como dagas en el corazón de Hae-soo. Su esposo sentía vergüenza de ella, la misma mujer que había sacrificado su propia felicidad para mantenerse fiel. Mientras Min-seol disfrutaba de cada oportunidad para humillarla, Hae-soo reprime cualquier acercamiento a otro hombre en un intento absurdo de ser leal. Pero en ese instante se dio cuenta de que su matrimonio estaba lleno de mentiras, y su esperanza en una vida feliz junto a él parecía más lejana que nunca. A partir de ese momento, Hae-soo recibió una dura bofetada de realidad. Decidió que la próxima vez que Tae-ha se acercara a ella se dejaría llevar por sus instintos sin detenerse a cuestionar cada paso. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Tae-ha, fiel a su petición, comenzó a ignorarla cada vez que visitaba la floristería, como si ella fuera una desconocida más. Con el pasar de las semanas, Min-seol también se volvió cada vez más distante. Llegaba tarde cada noche y desaparecía los fines de semana sin dar explicación. Y Tae-ha, ese hombre que alguna vez había iluminado sus días con una pizca de esperanza, parecía haber salido de su vida para siempre. Como si su interés en ella hubiera sido solo una fugaz curiosidad. A pesar de que no había desarrollado un sentimiento profundo hacia Tae-ha, la indiferencia y las heridas que le dejó aquel breve encuentro dejaron cicatrices que no parecen sanar. La vida ya se había encargado de borrar casi por completo la personalidad de Hae-soo. Su autoestima estaba tan destrozada que le resultaba imposible imaginar un futuro distinto. Convertida en una sombra de lo que fue alguna vez, su dependencia emocional hacia Min-seol la hacía sentir que su vida era un lastre que cualquiera podía pisotear a su antojo. El golpe final llegó un día mientras trabajaba en un restaurante. Un cliente arrogante, por el simple capricho de sentirse superior, la humilló cruelmente frente a todos, incluso llegando a hacerla arrodillarse por el mero placer de ejercer poder sobre ella. Al verlo, el dueño del restaurante intervino y le pidió con firmeza que nunca más permitiera que alguien la humillara de esa forma, menos aún un bastardo cualquiera con ínfulas de rey. Pero para Hae-soo esas palabras se sentían vacías. Había olvidado por completo lo que significaba tener orgullo. Su esencia había sido consumida tanto tiempo atrás que ya no recordaba cómo defenderse. Desde joven, Hae-soo había tenido que trabajar en distintos empleos y pasar por situaciones que pocos habrían soportado. Hubo muchas noches en las que lloró hasta quedarse sin fuerzas. Noches en las que el dolor y el cansancio se asentaron en su corazón hasta que éste se endureció. Con el tiempo se acostumbró a las heridas como si ya formaran parte de ella. Incluso en las noches, cuando el viento golpeaba la vieja puerta de su casa, Hae-soo solía preguntarse si era algún prestamista que venía a cobrar su dinero, recordando con amargura aquella vez en la que, al no poder pagar una cuota de su deuda, un grupo de hombres irrumpió en su hogar y destrozó todo a su paso. Y aún así, en medio de tantas desgracias, Hae-soo se aferraba a la esperanza de que todo cambiaría algún día. Como una flor que sigue buscando el sol, conservaba en su corazón una pequeña llama, la ilusión de que un día, tal vez, el destino le ofrecería una salida. Pero lo que Hae-soo no sospechaba era que el aparente desinterés de Tae-ha era solo una actuación. En realidad, el joven estaba al tanto de las humillaciones constantes que Hae-soo soportaba, y eso lo llenaba de una ira contenida. Decidido a tomar justicia por ella, su primera víctima fue el arrogante hombre que la había humillado en el restaurante. Con un plan silencioso, Tae-ha esperó a este bastardo en lo oscuro de un callejón, y sin decir una sola palabra lo atacó hasta dejarlo moribundo en el suelo.
Aunque salió victorioso, Taeha también resultó herido en el proceso. Esa misma noche, mientras Haeso trabajaba en su tercer empleo como cajera en una farmacia, vio entrar a Taeha, quien se acercó al mostrador con el rostro visiblemente lastimado. Sorprendida y preocupada, Haeso se ofreció a ayudarlo con sus heridas. Para su sorpresa, Taeha abandonó su fingido desinterés y aceptó su oferta sin vacilar. Mientras que ella lo atendía, comenzó una conversación enfocada principalmente en la vida del chico. Haeso se mostró interesada en conocer su edad, pero Taeha evadió la respuesta, dejando en claro que la diferencia entre ellos era significativa. Ella, con 33 años, notaba que Taeha parecía mucho más joven, como si tuviera unos 22 o 23 años. Ante la imposibilidad de obtener una respuesta clara, Haeso cambió de tema y le preguntó cómo se había lastimado. Taeha, tras una pausa, respondió que tenía muy mala suerte a causa de su familia. Estas palabras resonaron en el corazón de Haeso. Sin quererlo, esa simple confesión despertó en ella recuerdos dolorosos de su propia infancia, una época marcada por la pobreza y la violencia doméstica. En ese momento, Haeso comprendió que tenía mucho más en común con Taeha de lo que imaginaba, y por primera vez en mucho tiempo sintió el impulso de abrir su corazón. Sin pensarlo mucho, ambos intercambiaron sus números de teléfono, estableciendo así una conexión que prometía acercarlos más. Mientras tanto, Min-seol aprovechaba su libertad para entregarse a los brazos de su amante y compañera de trabajo, Arin. En su mente comparaba constantemente la belleza y feminidad de su amante con la apariencia desaliñada de su esposa. Se regodeaba en la idea de que prefería a mujeres jóvenes y vanidosas, sin darse cuenta de que la razón por la cual Haeso había descuidado su apariencia era por las mismas deudas que él había dejado sobre sus hombros. Tras una noche de copas, Min-seol no perdió el tiempo y llevó a su amante a un motel, decidido a gastar el dinero en su propia diversión, en lugar de asumir su responsabilidad en la deuda que mantenía atada a nuestra protagonista. Por su parte, Haeso, aunque sabía en su interior lo que su esposo estaba haciendo, decidió esperarlo despierta toda la noche, con la tenue esperanza de que él volviera a casa. Sin embargo, como era de esperarse, Min-seol no apareció. A la mañana siguiente, la ansiedad se apoderó de ella. Durante demasiado tiempo, Haeso había soportado la indiferencia de Min-seol y cada vez que él le fallaba, ella lo perdonaba, sin darse cuenta de que con cada nuevo engaño su corazón se marchitaba un poco más. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la primera parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra lágrimas en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de este manga, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.